El corazón delator. De veras. Soy nervioso, muy nervioso. Extraordinariamente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? El mal ha agudizado mis sentidos. No los ha destruido ni los ha entorpecido. Mi oído es el más agudo de todos. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Escuchen y observen con qué serenidad, con qué calma puedo contarles toda la historia. Es imposible decir cómo se me metió la idea en la cabeza, pero una vez dentro, me perseguía de día y de noche. Motivo realmente no había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Nunca me había insultado. Su oro no me atraía. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido, velado todo él por una cutícula, una catarata, una nube. Cuando lo fijaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, lenta y gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de matar al viejo y librarme de ese modo de aquel ojo para siempre. Ahora presten atención. Ustedes se empeñan en decir que estoy loco. Los locos no saben de cosa alguna. Pero si me hubieran visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué previsión me puse manos a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana entera que precedió a su muerte. Y cada noche, hacia las 12, daba vueltas al pestillo de su puerta y la abría, pero muy suavemente. Y luego, cuando la abertura era lo suficientemente grande como para que me cupiera la cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, muy cerrada, que no dejaba filtrar ninguna luz, y metía la cabeza. Se hubieran reído al ver con qué habilidad la metía. Despacio, muy despacio, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora meter la cabeza por la abertura hasta poder verle tumbado en la cama. ¿Un loco hubiera sido tan prudente? Y entonces, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, abría con precaución la linterna, con mucha cautela, porque las bisagras crujían, y la abría lo justo para que un hilo imperceptible de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12 en punto. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me fue imposible cumplir mi tarea. Porque no era el viejo quien me sacaba de quicio, era su ojo malvado. Y cada mañana, al amanecer, me iba descaradamente a su habitación y le hablaba tan tranquilo, llamándole por su nombre en tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Así pues, ya ven ustedes que hubiese sido un viejo muy astuto, en verdad, si hubiese sospechado que cada noche, a las 12 en punto, le examinaba mientras dormía. A la 8ª noche, abría la puerta con mayor precaución. El minutero de mi reloj se mueve más aprisa que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mi propio poder, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sensación de triunfo. Pensar que yo estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera imaginaba mis acciones o mis pensamientos secretos.
Reflexionando sobre esto, dejé escapar una risa. Y quizá me oyó, porque se movió súbitamente en su cama, como si fuera a despertar. ¿Puede que crean ahora que me retiré? Pues no, se equivocan. La habitación estaba tan oscura como un pozo, como la pez. Tan densas eran las tinieblas. Los postigos estaban bien cerrados por miedo a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí abriéndola más, cada vez más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta y el viejo se incorporó en su cama preguntando quién estaba en la habitación. Me quedé muy quieto, sin decir nada. Toda una hora estuve sin mover un solo músculo y durante ese tiempo no lo oí acostarse. Todavía estaba sentado en la cama, escuchando, igual que hice yo noche tras noche, escuchando la carcoma de la pared. De pronto, escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o de tristeza, oh no, era el rumor sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo conocía bien ese ruido. Muchos días, a las 12 en punto, mientras el mundo dormía, habría brotado de mi propio seno, ahondando con su terrible eco los horrores que me torturaban. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que experimentaba el anciano. Tenía compasión de él, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Sabía que se había quedado despierto desde que oyó el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Su zozobra había ido siempre en aumento. Procuraba persuadirse de que sus temores eran infundados. Seguramente se decía a sí mismo que no era nada. El viento en la chimenea, un ratón bajo el entarimado, un insecto cualquiera. Sí, seguro que procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis. Pero todo fue inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra y ya envolvía a su víctima. Y era la influencia fúnebre de la sombra inadvertida la que le hacía sentir, aunque no viese ni oyese nada, la que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en la habitación. Luego de esperar un rato, con mucha paciencia, sin oír que volviera a acostarse, decidí abrir una ranura pequeña, muy pequeña, en la linterna. Lo hice con muchísimo cuidado. Hasta que por fin, un rayo muy tenue, pálido, como un hilo de araña, salió de la rendija y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y me puse furioso mientras lo observaba. Me encolericé. Distinguí claramente su azul apagado y el horrendo velo que lo cubría y que me helaba la médula misma de los huesos. Pero no podía ver nada del resto del rostro del viejo, porque, como por instinto, había dirigido el rayo únicamente al maldito ojo. Les he dicho que lo que pasa por ser locura no es sino hipersensibilidad. Llegó entonces a mis oídos un sonido débil, sordo, repentino, como el de un reloj envuelto en algodón. De sobra conocía aquel sonido también. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, como el redoblar de los tambores anima el valor de los soldados. Me dominé, sin embargo, y continué inmóvil. Apenas respiraba y mantenía quieta entre las manos la linterna. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo, y en tanto, el pálpito infernal del corazón del viejo era cada vez más fuerte, más rápido, sobre todo, más sonoro.
terror del viejo debía ser extremado. Ese latido se hacía más y más fuerte por momentos. ¿Me entienden? Ya les he dicho que soy nervioso, muy nervioso. Y entonces, a medianoche, en el silencio angustioso y terrible de aquella casa vieja, un ruido tan extraño me hizo experimentar un terror irresistible. Aún así, durante algunos minutos, me contuve y seguí inmóvil. Pero los latidos se oían cada vez más fuertes, más fuertes. Pensé que el corazón me iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía oír aquel sonido. Al viejo le había llegado su hora. Con un alarido, abrí la linterna y di un salto. Me planté en la habitación. Gritó una vez, solo una vez. En un instante le tiré al suelo y le volqué encima al viejo camastro. Sonreí satisfecho al verlo conseguido. Durante algunos minutos, sin embargo, el corazón latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba. No podía oírse nada a través de las paredes. Y por fin cesó. El viejo estaba muerto. Retiré la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Le puse la mano en el corazón y allí la mantuve algunos minutos. Ninguna pulsación. No latía. Completamente muerto. Aquel ojo no volvería a angustiarme, a perturbarme, a atormentarme. Si siguen creyendo que estoy loco, esa creencia se desvanecerá cuando les describa las prudentes precauciones que empleé para disimular el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba activa, vivamente, en silencio. Corté la cabeza, luego los brazos, las piernas, lo desmembré por completo. Enseguida arranqué 3 tablas del entarimado y lo coloqué bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el del propio viejo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. No había nada que lavar, ni una mancha, ni una sola mancha de sangre. No se me escapó detalle alguno. En un barreño grande me había cabido todo. Cuando terminé tales trabajos, daban las 4 de la madrugada. Y todo seguía tan oscuro como a medianoche. Al oírse las campanadas de la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir muy tranquilo, pues, ¿qué podía temer ya? Entraron 3 hombres que se presentaron muy agradable y cortésmente como agentes de policía. Durante la noche, un vecino había oído un grito, haciéndole sospechar que algo malo había ocurrido, tal vez un crimen. Se había puesto una denuncia en la comisaría. A ellos los enviaron para registrar el lugar. Sonreía. Pues, ¿qué podía temer yo? Les di la bienvenida a los caballeros. El grito, les dije, lo había dado yo soñando. Y también les dije que el viejo estaba de viaje. Acompañé a los agentes por toda la casa, invitándoles a que buscaran bien. Finalmente, les conduje a su habitación. Les enseñé los tesoros del viejo, intactos, bien guardados, cada uno en su lugar. Entusiasmado al sentirme tan seguro, llevé sillas a la habitación y les pedí que descansaran de su fatiga, mientras yo, con la loca audacia de un triunfo perfecto, instalé mi propia silla en el mismo lugar que recubría el cuerpo de la víctima. Los agentes se mostraban satisfechos. Mis maneras, mi actitud, les había convencido. Me encontraba especialmente contento, tranquilo.
Ellos, habiéndose sentado, conversaban de cosas corrientes a las que les respondía alegremente. Pero al poco rato sentí que empezaba a ponerme pálido y deseé que se fueran. La cabeza me dolía y me parecía que mis oídos eran presa de un zumbido. Sin embargo, ellos continuaban sentados con su charla. El zumbido se hizo más potente, más claro, cada vez más perceptible. Charlé mucho, hablé copiosamente para librarme de aquella angustiosa sensación. Pero ésta se resistía, reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir que el ruido no procedía de mis oídos. No estaba dentro de mis oídos. ¿Dónde? Sin duda me puse entonces pálido, muy pálido. Pero seguí hablando rápido, levantando la voz. Pero el sonido seguía aumentando. ¿Qué podía hacer para que no lo oyeran? Era un ruido sordo, apagado, frecuente. Muy parecido, sí, al que hace un reloj envuelto en algodón. Continuo. Tic-tac, tic-tac. Continuo. Y más fuerte. Y más fuerte. Respiraba dificultosamente. Sin embargo, los agentes no oían nada. Y yo hablaba más deprisa, vehementemente. Pero el ruido seguía creciendo. Me levanté y discutí sobre tonterías, con voz cada vez más alta y seguramente gesticulando mucho. Y el ruido crecía, crecía, crecía. ¿Por qué no se iban los agentes? Anduve de un lado para otro, pesadamente y a grandes pasos, como exasperado por las observaciones que hacían a mis opiniones. El ruido crecía regularmente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espumarajos por la boca, deliraba, maldecía. Agité la silla en la que me había sentado y produje muchos ruidos con ella. Pero el otro ruido seguía dominando, creciendo. Más fuerte, cada vez más fuerte. Pero ellos seguían hablando, bromeando, sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? No, lo oían. Y estaban sospechando. Lo sabían. Se burlaban de mi horror. Estaban divirtiéndose a costa mía. Eso fue lo que creí. Lo que sigo creyendo. Pero cualquier cosa era preferible a aquella terrible agonía. No podía seguir soportando aquellas sonrisas hipócritas. Era necesario gritar o morir. Y les dije: ¡no lo oyen! ¡Escuchen! Más fuerte, cada vez más fuerte. ¡No lo oyen! ¡Miserables! ¡No sigan disimulando! ¡Lo confesaré todo! ¡Todo! ¡Arranquen esas tablas! ¡Aquí! ¡Es el latido de su horrible corazón!